Muy buenas noches amigos, soy Laura Guzmán, bienvenidos a Frontal. En esta entrega especial estaremos abordando el conflicto entre Rusia y Ucrania, una situación que tiene a todo el globo terráqueo paralizado. Este domingo en Frontal profundizamos sobre el drama humano del conflicto entre Rusia y Ucrania, que ha tenido un impacto internacional, inclusive de manera local, en la República Dominicana. A través de la periodista Jessica Hasbun nos llegó un interesante caso de una ucraniana que pudo salir antes de que arreciara el conflicto entre Ucrania y Rusia. Українців, які зараз знаходяться в Домінікані, яким потрібна будь-яка допомога, estaba muy nerviosa, preocupada y no sabía qué hacerlo, como no estaba lista para esto. Expertos consideran que un conflicto bélico entre ambos países tendría un efecto devastador en la economía mundial y por ende en las finanzas de los dominicanos. La relación entre Rusia y Occidente se encuentra en su momento más tenso desde la Segunda Guerra Mundial, después de que Rusia comenzase hace varias semanas su invasión a Ucrania. Muy buenas noches. Interrumpimos nuestra programación con una noticia en desarrollo. La invasión de Rusia a Ucrania ha comenzado. El presidente Vladimir Putin aprobó conducir operaciones militares en el este de Ucrania. Sabemos que justamente el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estaba reunido esta noche tratando de llegar a un acuerdo de paz. También sabemos que el presidente de Ucrania se había reunido con el presidente Biden, habían hablado tratando de conseguir la paz y de evitar precisamente esta invasión de Rusia a Ucrania. Por supuesto, todo el mundo está en vilo ante lo que está pasando. A las 5 de la mañana del pasado 24 de febrero, los habitantes de Ucrania se despertaron con la fatídica noticia de que su país estaba siendo invadido por el ejército ruso. En medio de la noche, los tanques rusos entraron en el país y los militares atacaron desde múltiples direcciones. Desde entonces, el gobierno ruso no ha hecho más que intensificar la agresión en el corazón de Ucrania. Pero, ¿cómo se inició este conflicto? Veamos. El conflicto entre Ucrania y Rusia no empezó con la muerte de la Unión Soviética, que lleva ya sus siglos de historia. No estamos hablando del inicio de una guerra, sino que estamos hablando de una situación de guerra que se viene dando desde 2014. Y lo que estamos viendo ahora es una escalada de este problema, digamos. El inicio de todo tiene su origen hace más de 30 años, cuando en 1991 se disuelve la Unión Soviética y sus territorios se convierten en repúblicas independientes. Una posición reforzada de Ucrania con la OTAN implica la pérdida directa de la influencia de Rusia sobre este país. También ocurre al contrario, un triunfo para Rusia en una pequeña derrota para la Unión Europea. La OTAN, mientras tanto, no ha acogido a Ucrania para ser uno de los aliados, algo a lo que el país aspira y que desde Moscú no se ve con buenos ojos. En 2014, esta rivalidad va un paso más allá con las protestas en las calles de Kiev de miles de ucranianos proeuropeos en contra del presidente Viktor Yanukovych, más afín a las ideas de Kremlin. Unos enfrentamientos que acabaron con la huida de Yanukovych. En ese momento, Vladimir Putin aprovechó para invadir Crimea, en el sur de Ucrania, una zona estratégica, pues es la salida de Rusia al Mar Negro. Perdido tras la Segunda Guerra Mundial, el objetivo siempre fue recuperarlo. Esta invasión ha generado desde entonces protestas y sanciones económicas contra Rusia, además de peticiones para devolver dicho territorio. Putin asegura que nunca lo hará. Como se ha mencionado anteriormente, también entra en la ecuación la zona del Donbass, Lugansk y Donetsk, dos puntos calientes a los que Putin apunta ahora el foco con esta declaración de reconocimiento de su independencia de Ucrania. A mi entender, lo que está sucediendo con Putin es que está tratando de realizar el sueño imperial, digamos, tratando de revivir, ¿cierto?, la posición que Rusia había utilizado durante siglos en el panorama internacional. Los años 90, después de la disolución de la Unión Soviética, ¿cierto?, fueron años muy duros, muy complejos, no solamente en términos materiales, sino que también en términos simbólicos, en términos identitarios para Rusia. Por lo tanto, el tratar de reconstruir esta idea imperial resulta bastante atractivo.
En estos momentos, la población de Ucrania se enfrenta a una catastrófica crisis de derechos humanos. Están muriendo personas, incluso niños, niñas, se encuentran en peligro. Hemos estado esperando en la frontera por 3 días y ellos estuvieron en la carretera caminando por 4. ¿Por qué Putin nos hace esto? El entonces presidente de Ucrania, el prorruso Víctor Yanukovych, suspende la firma de un acuerdo de asociación con la Unión Europea prevista el 29 de noviembre a causa de las presiones de Rusia, que le ofrece además importantes contrapartidas económicas por ello, como la reducción del precio del gas. Este anuncio cataliza el descontento de la población, sobre todo en el oeste del país. El 24 de noviembre, decenas de miles de ucranianos se manifiestan contra el gobierno en la Plaza de la Independencia de Kiev. Las fuerzas de seguridad ucranianas matan a al menos 100 personas en las protestas. La indignación popular y la brutal represión fuerzan la huida de Yanukovych, mientras en Simferopol, la capital de la península ucraniana de Crimea, militantes prorrusos se enfrentan a partidarios de la unidad de Ucrania. Al mismo tiempo, militares rusos camuflados y agentes del espionaje del Kremlin penetran en Crimea para forzar su anexión a Rusia. Se celebra un referéndum en Crimea en el que, en medio de acusaciones de fraude, vence la anexión a Rusia por más del 97% de los votos. 2 días después, Putin firma la incorporación de la península ucraniana a su territorio que la comunidad internacional no reconoce. La OTAN congela su colaboración con Moscú y Estados Unidos y la Unión Europea le imponen sanciones. Nos alegra pasar a formar parte de Rusia y salir del ángulo muerto de la historia. Al menos esa es nuestra esperanza. Durante años solo hubo parálisis. Ahora nos movemos hacia el lado mejor. Es el día más feliz de nuestra vida. Los acontecimientos de Crimea se reproducen en la región de Ucrania de Donbass. En mayo, grupos separatistas de Donetsk y Lugansk autoproclaman sendas de repúblicas populares y reclaman integrarse en Rusia. El este de Ucrania se convierte así en el escenario de la última guerra de Europa entre los separatistas prorrusos con apoyo político y militar de Moscú y el ejército ucraniano. Lo más importante es comprender que el gobierno de Kiev tiene muy poca legitimidad para los militares. Llegó al poder tras unas revueltas violentas donde policías fueron asesinados sin piedad y curiosamente Yanukovych nunca usó al ejército para reprimirlas. Ahora ellos, los militares, se sienten haciendo el juego político que no les corresponde y además delante también tienen milicianos armados, sí, pero también tienen ancianas, madres, niños y la gente de la calle, lo que es para ellos una situación que les desmoraliza profundamente. Un misil Buk de fabricación rusa derriba el vuelo MH17 de Malaysia Airlines y mata a sus 298 ocupantes cuando el avión sobrevolaba la región de Donetsk. Ucrania, Rusia y representantes separatistas de Donetsk y Lugansk firman en Minsk un acuerdo para poner fin a la guerra bajo los auspicios de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Entra en vigor un alto el fuego que dura una semana. La reunión en Berlín del Cuarteto de Normandía, auspiciado por Francia y Alemania para resolver este conflicto, termina sin avances. Putin y el nuevo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acuerdan en París retomar el proceso de paz en Ucrania. El 29 de diciembre, Kiev y representantes separatistas canjean a 200 prisioneros. Rusia comienza a trasladar tropas a sus fronteras con Ucrania y a la península de Crimea. El 13 de abril, el secretario general de la OTAN define el despliegue como la mayor acumulación de tropas rusas desde la anexión a Crimea. 46 estados y organizaciones, entre ellas la OTAN, firman en Kiev la plataforma de Crimea, en la que Occidente exige a Rusia la devolución de la península a Ucrania. Estados Unidos cree que Moscú prepara una invasión de Ucrania a principios de 2022, de acuerdo con The Washington Post.
Según Estados Unidos, el despliegue de Rusia en las fronteras con ese país puede llegar a 175.000 soldados. La Unión Europea amenaza a Rusia con sanciones enormes si invade Ucrania. Así lo manifestó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una comparecencia en Bruselas el pasado 16 de diciembre del 2021. On Russia to de-escalate, but we are also prepared for any increasing aggression from Russia's side. As I said, sanctions are in place. Those sanctions could be tightened. But of course, there are also sanctions prepared that are additional and coming on top on all the different fields you might think of. And the message is very clear. Should Russia take further aggressive actions against Ukraine, the costs will be severe and the consequences serious. And this is the clear messaging at this time. Una reunión entre Washington y Moscú el 11 de enero en Suiza y otra celebrada al día siguiente entre la OTAN y Rusia concluyen sin avances. Moscú informa del inicio de unas maniobras militares en el sur de Rusia, el Cáucaso y Crimea. Estados Unidos alerta de que Rusia planea un ataque de falsa bandera, un sabotaje contra sus fuerzas en el este de Ucrania para atribuírselo a Kiev y justificar una invasión. La madrugada anterior, un ciberataque masivo inutilizó durante horas el sistema informático del gobierno ucraniano. Rusia envía tropas a Bielorrusia para unas maniobras conjuntas cerca de las fronteras ucranianas. Entre tanto, el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken inicia una nueva ronda de reuniones. El Departamento de Estado de Estados Unidos ordena a los familiares de los diplomáticos de su embajada en Kiev que abandonen el país ante la amenaza de una invasión de Rusia. También autoriza a los trabajadores no esenciales a salir y pide al resto de sus conciudadanos que consideren la oportunidad de salir de Ucrania empleando vuelos comerciales u otros medios privados, dado que la embajada no estará en condiciones de prestarles ayuda en caso de un ataque. Вважаючи право іноземних держав на забезпечення безпеки своїх дипломатичних місій, вважаємо такий крок американської сторони передчасним і проявом надмірної перестороги. Para evitar que la dependencia energética europea de Rusia y las sombrías perspectivas de falta de suministro añadan más tensión a la crisis ucraniana, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, realizan un comunicado conjunto en el que exhiben unidad para evitar un mensaje de sosiego. No habrá desabastecimiento. Joe Biden afirma que planea desplegar tropas en el este de Europa y países de la OTAN a corto plazo, si bien no será un gran número. El Pentágono cifra los efectivos en 8.500 soldados que se encuentran en alerta máxima para desplazarse en caso de necesidad a raíz de la crisis ucraniana. Trasladaré tropas estadounidenses al este de Europa y a los países de la OTAN, pero no serán demasiadas. Los servidores de inteligencia de Estados Unidos informaron de que el Kremlin ya había ordenado proceder a la invasión de Ucrania, según fuentes de la administración de Joe Biden citadas por The New York Times. Putin firma el reconocimiento de las regiones prorrusas ucranianas de Donetsk y Luhansk y ordena el envío de tropas rusas a la zona. La Unión Europea condena en bloque el movimiento y anuncia la puesta en marcha del mecanismo para activar contundentes sanciones a Rusia. Estados Unidos realiza un movimiento similar. El anuncio de Putin recrudece el conflicto en Ucrania y eleva la tensión con Occidente, que ya estaba a un punto álgido. Alemania suspende la certificación del polémico gasoducto Nord Stream 2 tras el anuncio del reconocimiento por parte de Moscú de las regiones separatistas de Ucrania. Berlín anuncia que paralizará la aprobación de la infraestructura controlada por el gigante gasista ruso Gazprom.
Pocos minutos antes de las 6 de la mañana del jueves 24 de febrero, el presidente ruso anuncia una operación militar especial en Donbass, solo unos minutos después del discurso del jefe del Kremlin, emitido en todos los canales estatales rusos. Se registraron fuertes explosiones en varios puntos del este de Ucrania. Rusia inicia su ataque contra Ucrania desde el norte, este y el sur. Moscú defiende que es una operación para desmilitarizar el país vecino, pero no pretende la ocupación. No teníamos otra opción que la legítima defensa por la seguridad de Rusia, además de llevar a cabo la operación militar especial. Sin duda, todos los objetivos propuestos se lograrán. Garantizaremos de forma fiable la seguridad de Rusia y de nuestro pueblo, y no permitiremos que Ucrania sirva de trampolín para acciones agresivas contra Rusia. Las tropas rusas llegan a Kiev y lanzan ofensivas contra infraestructuras civiles, causando ya al menos 137 muertos. Se estima que cerca de 100.000 personas han huido de la capital, un flujo de desplazados que aumentará en los días siguientes y va camino de convertirse en el mayor éxodo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Rusia y Ucrania mantienen su primera ronda de negociaciones en una mesa de diálogo en Bielorrusia junto a la frontera con Ucrania. Tras el encuentro, ambas partes se emplazan a seguir negociando. Mientras tanto, las fuerzas enviadas por Putin lanzan un duro ataque contra Kharkov, la segunda ciudad de Ucrania y de mayor ruso parlante. El presidente ruso Vladimir Putin intensifica su ofensiva contra Ucrania a medida que las tropas de Moscú enfrentan resistencia del ejército y de las milicias civiles. El Kremlin ha pasado a lanzar ataques más agresivos y contra infraestructura civil. La invasión de Ucrania ya ha dado lugar a ataques indiscriminados contra zonas residenciales, escuelas, hospitales e infraestructuras sociales y otros objetos civiles. Han provocado muertos y heridos entre la población civil. Además, están produciendo desplazamientos masivos y la destrucción de viviendas. Es momento de una pausa comercial y al volver analizaremos los efectos del conflicto Ucrania en la economía global y en la República Dominicana. El conflicto entre Rusia y Ucrania, además de sentirse en los bombardeos y hechos sangrientos que culminan con la vida de miles de personas, también afectan a los países que luchan con una guerra emocional informativa que genera aún mayor desasosiego en la población mundial. La Organización de Naciones Unidas mostró su preocupación por las consecuencias económicas globales que puede traer el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, cuando el mundo aún no se recupera de la pandemia del COVID-19. En ese mismo tenor coincide Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, quien afirma que el impacto va a ser muy duro, será un impacto fuerte con los bolsillos de la gente. El impacto va a ser muy duro porque vamos a tener un impacto directo en minerales, hidrocarburos, energía, en maíz, en trigo. Estos precios de los alimentos y de la energía van a aumentar. Rusia es un importante proveedor global de petróleo, mientras que Ucrania lo es de granos como el trigo y el maíz. Según datos de la ONU, la economía global tuvo un periodo favorable de recuperación económica en 2021, llegando a 5,5%. Antes de que estallara el conflicto en Ucrania, se esperaba un aumento del 4% para el 2022 y un 3,5% para el 2023. De acuerdo con datos del Banco Mundial, se contrajo un menos 3,4% en el planeta. La secretaria ejecutiva de CEPAL recomendó buscar trasladarse a energías renovables y destacó la labor de Costa Rica, que produce 99% de energía limpia y tiene estrategias en marcha para descarbonizar.
¿qué es lo que nos preocupa, yo creo? Y es el traslado de estos mayores precios en los hogares, ¿verdad? O sea, porque va a haber aumentos en los precios de los combustibles, en los precios de los alimentos, en el costo del transporte, que yo creo que eso es otro de los grandes temas que quiero comentar. Y luego yo creo que hay cadenas de valor que se van a ver muy afectadas. Nosotros estábamos analizando en la CEPAL todavía muy preliminarmente, pero la verdad es que va a haber una serie de cadenas de valor que se van a ver afectadas. El precio de la energía ya se disparó y el conflicto pone en peligro las cadenas de suministro, factores que podrían empeorar la inflación y detener el crecimiento. Rusia, por ejemplo, es el segundo productor mundial de titanio, Ucrania es el quinto, el principal productor de paladio. Ustedes dirán, y el paladio y el titanio pues son muy importantes, las tierras raras son muy importantes para la industria, por ejemplo, automotriz. Entonces, todos estos temas son los que tenemos que tener muy en la mirada para ver cómo, yo diría, en el caso de la energía, ¿verdad?, movernos cada vez más a la energía renovable, como lo ha hecho Costa Rica, porque esa es la única resiliencia real es movernos a la energía renovable. En el lapso de apenas unos días, el panorama de la economía global se ha ensombrecido mientras que las tropas combaten en Ucrania y unas sanciones financieras potentes sacudieron la economía de Rusia y amenazaban con echar más leña a la inflación mundial. El precio del petróleo, el gas natural y otras materias primas se han disparado. Al mismo tiempo, el crujir de la carga en las cadenas de suministro, aún con dificultades a causa de la pandemia, se hizo escuchar cuando Estados Unidos, Europa y sus aliados apretaron las tuercas a las transacciones económicas rusas y paralizaron cientos de miles de millones de dólares de los activos que el Banco Central tiene en el extranjero. A pesar de sus enormes exportaciones de energía, Rusia ha sido desde hace mucho tiempo un actor relativamente secundario en la economía global, al representar solo el 1,7% de la producción mundial total. En años recientes, el presidente Vladimir Putin ha tomado medidas para aislar más al país al acumular depósitos de divisas extranjeras, reducir la deuda nacional e incluso prohibir las importaciones de queso y otros productos alimenticios de Europa. Porque claro que lo que nos preocupa a nosotros es que va a haber mucho más, yo diría, pues más énfasis en la producción de petróleo, en la producción de minerales y ojalá y pudiéramos movernos fuera de ahí. Pero digamos, eso es un poco lo que vemos, que va a haber un impacto fuerte en los bolsillos, sobre todo, de la gente. Pero mientras Putin ha ignorado las normas internacionales, no puede ignorar el gran sistema financiero moderno. En gran medida es controlado por gobiernos y banqueros fuera de su país. Ha movilizado a decenas de miles de sus tropas y en respuesta los gobiernos aliados han movilizado su vasto poderío financiero. Todas estas medidas dañarán significativamente la capacidad de Putin de financiar su guerra y tendrán un severo impacto en su economía. Putin ha emprendido un camino dirigido a destruir Ucrania, pero lo que en realidad está haciendo es destruir también el futuro de su propio país. La invasión y las sanciones juntas inyectan una gran dosis de incertidumbre y volatilidad a la toma de decisiones económicas, lo que aumenta los riesgos para el panorama global. Las sanciones se diseñaron para evitar trastocar las exportaciones básicas de energía de las que Europa, en particular, depende para calentar los hogares, llenar los tanques de gasolina y poner en marcha las fábricas. Eso ayudó a disminuir, pero no eliminar, un aumento en los precios de energía causados por la guerra y las preocupaciones sobre la perturbación en el flujo de petróleo y la gasolina. Según expertos, las consecuencias de este conflicto se producirían en 3 fases y tiempos distintos. Los mercados financieros primero, el precio de las materias primas al contado y sus derivados, y después el producto de impacto de las sanciones, y una tercera parte conformada por unas tendencias más estructurales de largo plazo que implicarían desde un mayor gasto en defensa hasta un nuevo impulso a la globalización. El efecto probablemente más fuerte sería indirecto a través de los precios.
puesto que habría escasez de gas en el resto del continente, ocurriría como ha ocurrido en los últimos meses, que el precio del gas se dispara, se tiene que traer gas natural licuado de sitios muy lejanos, en competencia con los consumidores, por ejemplo, los asiáticos, y el precio del gas inmediatamente se dispara. Algunas de estas consecuencias ya se pueden ver. El choque está afectando de lleno a los mercados financieros, con caídas en las bolsas por un lado y ascensos del oro y las materias primas por otro. Estos movimientos podrían acentuarse con la inminente llegada de las sanciones que la Unión Europea y Estados Unidos van a comenzar a implementar sobre la economía rusa. El posible impacto económico, financiero y político en Europa podría tener 3 etapas: muy corto plazo, medio plazo y largo plazo. En el muy corto plazo se producirá una aversión al riesgo en los mercados ante un crecimiento de la incertidumbre inusual. En el mediano plazo, no obstante, estas consecuencias de corto plazo que primero se visualizan en los mercados son las que generarán un impacto directo en la economía europea en una etapa algo posterior. Expertos apuntan que el gas natural ha sido el foco de atención aquí durante algunos meses. Rusia suministra alrededor del 45% de las importaciones totales de gas natural de la Unión Europea, y las instalaciones de almacenamiento de gas natural de la Unión Europea actualmente están solo al 35%. Además, Rusia también es un importante proveedor de petróleo crudo y carbón para la Unión Europea. Aunque todo lo anterior no desencadenase una reacción en la zona euro y la Unión Europea, lo más probable es que la gasolina, la electricidad y otras materias primas alcancen nuevos máximos históricos. A largo plazo, según expertos, Moscú podrá sortear decentemente los vientos en contra en el corto y mediano plazo, y Putin podrá ganarse algo de popularidad interna encontrando un enemigo exterior. Pero en el largo plazo, Rusia sería sin duda la gran perdedora ante la imposibilidad de encontrar clientes como Europa, y viendo lo sucedido tras la invasión de Crimea, mientras que Europa sufriría algunos cambios a tener en cuenta. Nosotros estamos observando en Occidente el fin de la hegemonía norteamericana y de sus aliados en el hemisferio occidental y en la globalización. Expertos consideran que un conflicto bélico entre ambos países tendría un efecto devastador en la economía mundial y por ende en las finanzas de los dominicanos. Rusia no dará marcha atrás ni se va a detener. La OTAN y los Estados Unidos en un momento tendrán que activar su ofensiva frente a Rusia. Todo esto genera un pánico que afecta a la economía mundial, que afecta a la inversión. El presidente del Consejo de Administración de la Refinería Dominicana de Petróleo, Leonardo Aguilera, advirtió que el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania podría provocar escasez de crudo en los mercados internacionales. Aguilera señaló que, de acuerdo con las proyecciones de bancos de inversión, se estima que el costo del crudo supere los $125 por barril. No obstante, manifestó que si el conflicto se agudiza, como todo parece indicar, entonces no habría límites para el alza en los precios del petróleo. Si el conflicto se agudiza, como todo parece indicar, entonces no habría límite. Hay bancos de inversión que están señalando la posibilidad de que llegase a $125. El Brent en tal caso ya sobrepasa un poco los $106. Pero evidentemente, si el conflicto no se disminuye, no solamente, reitero, el precio del petróleo, sino que el sistema de precios a nivel internacional se va a ver completamente desarticulado. La globalización de los mercados pone de manifiesto el riesgo de contagio que existe entre las economías mundiales. Aunque entre República Dominicana y Rusia existe un trecho de más de 11.000 kilómetros de distancia, el ambiente tenso que vive esa nación con Ucrania podría tener efectos negativos sobre los precios de los insumos básicos de los dominicanos. Estados Unidos está siendo desplazado y al ser desplazado instiga la guerra a través de Ucrania, que es un aliado de los Estados Unidos, entonces, y de los europeos. Entonces el gas ruso es 40% más barato que el gas occidental. Luego los europeos van a terminar, y Alemania va a terminar comprando el gas ruso.
Y eso es lo que está pasando. Expertos en temas internacionales aseguran que aún pasando esta guerra nada volverá a la normalidad, sino todo lo contrario, por lo que llaman a países como el caso de la República Dominicana a analizar qué hacer sin tener tanta dependencia y aprender de esta crisis que, sumada a la del COVID-19, le da una estocada profunda a la nación en términos económicos. Teniendo petróleo y teniendo vacuna con Cuba y teniendo petróleo con Venezuela, ataca, sanciona, critica a Cuba, Venezuela. Son ellos productores de petróleo, son ellos productores de vacunas. Sin embargo, a nosotros acá se nos están perdiendo las vacunas de más de 40 millones de dólares en almacén. Y la población no cree en el sistema porque el plan de vacunación se cayó. ¿Por qué? Por estar aliándose a modelos económicos en decadencia. Para América Latina y República Dominicana, las repercusiones son geopolíticas por un lado, porque afectan las relaciones que pueda tener uno de los países latinoamericanos con Rusia y recibir presiones por parte de Estados Unidos, Europa y también desde el punto de vista económico, porque al subir los combustibles fósiles, entiéndase petróleo, gas natural y carbón, por las sanciones que se están implementando en contra de Rusia, eso aumenta el precio internacional del gas natural y afecta la economía global y de manera directa a la República Dominicana, que no produce ninguno de estos combustibles y los necesita para su economía y de hecho ya lo estamos sintiendo. De manera especial para la República Dominicana, el turismo de esa zona, sobre todo de Rusia, pero también de Ucrania, ha sido determinante para el crecimiento de este sector en los últimos años. No obstante, dentro de tanta adversidad, reconocer la actitud del gobierno dominicano, con el presidente Luis Abinader, el canciller Roberto Álvarez y el viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que han estado prestando atención tanto a los dominicanos que se encuentran en Ucrania al inicio de la crisis como los ucranianos que están en el país. Sin recursos para alargar su estadía, unos 3.000 turistas ucranianos quedaron varados en República Dominicana, víctimas de las restricciones aéreas aplicadas luego de la invasión rusa a ese país. Busca forma como salir del hotel, busca forma dónde está vivir. Dónde comer, mucha gente, gracias, dar respuesta, dar su casa por ucranianos y dice, bienvenida esta persona, esta está aquí. Los dominicanos nos caracterizamos por nuestra hospitalidad y solidaridad y es por esta razón que el Gabinete de Turismo acordó junto a la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes Sazonadores garantizar la estadía en hoteles a los turistas rusos y ucranianos varados en el país, producto del conflicto bélico entre ambos países. El presidente se comprometió a que no pasarán trabajo esos ciudadanos ucranianos durante que estén en República Dominicana. Se ha instruido al Ministerio de Turismo para que maneje la situación de cada ucraniano que esté en el país. Más allá del impacto del conflicto en el precio del petróleo y en los commodities, la República Dominicana tiene una relación económica con ambos países que abarca el turismo y la exportación de productos como ron, cigarros y frutas. Rusia fue de los países emisores que mostraron aumentos en la llegada de turistas al país durante el 2021 respecto al 2020. Solo el año pasado llegaron 178.955 turistas residentes en Rusia y 65.413 en Ucrania, de acuerdo con las estadísticas del Banco Central. Los primeros representaron el 22.2% de los turistas europeos que llegaron vía aérea y los segundos el 8.12%. Rusia fue el destino número 46 de 147 países a donde fueron las exportaciones dominicanas en 2021. Sumó 15.65 millones de dólares lo enviado a ese país. Ucrania representa un destino más minoritario, ocupando el lugar 90. En 2021, lo enviado a ese país sumó 0.99 millones de dólares. Los rusos fueron más de 200.000 el año pasado y los ucranianos más de 50.000, por lo tanto son una participación importante para la República Dominicana. Es momento de pausar y al regresar conoceremos la travesía por la que tuvo que pasar una pareja al salir de Ucrania en medio del conflicto.
En medio de la crisis que vive su país, Oksana Botso, una mujer ucraniana, logró cruzar la frontera hacia Polonia el mismo día en que Rusia comenzó la invasión. Le tomó 4 días llegar hasta la República Dominicana para reunirse con su esposo dominicano, dejando atrás a su madre y al resto de su familia. Ella habló en exclusiva para Frontal y nos contó el drama vivido durante esos días de angustia y de no saber si volvería a ver a su familia. A través de la periodista Jessica Hasbun nos llegó un interesante caso de una ucraniana que pudo salir antes de que arreciara el conflicto entre Ucrania y Rusia. Hoy están con nosotros Oksana y Erickson, una ucraniana cuyo esposo es dominicano y tiene muchos deseos de ayudar a cientos de ucranianos que están varados en la República Dominicana. Gracias por estar con nosotros en Frontal. Buenas, muchas gracias. Hola, un placer. Oksana, tu apellido es, tu nacionalidad y de qué ciudad de Ucrania específicamente eres. Mi apellido es Botsko, Oksana Botsko, y yo soy de Ucrania, de ciudad Ternópil. Perfecto. ¿Tu esposo es dominicano, Erickson? Sí, soy dominicano. ¿Cómo se conocen ustedes? Nosotros somos miembros de una página de mochileros que se llama Couchsurfing, y esa página lo que hace es que es para brindar alojamiento gratis a mochileros. Okay. Quiere decir que yo recibo mochileros que vienen a mi casa totalmente gratis, les muestro un poquito de nuestra cultura, de las cosas que hacemos, y también los saco, los llevo a la zona colonial, o sea, les demuestro lo que somos nosotros los dominicanos. Y de la misma manera, si yo decido viajar a un país, entonces me dan el mismo servicio, o sea, me quedo en la casa de un miembro, y así la conocí a ella. Ella vino a quedarse conmigo por 3 días. Okay. Ella está supuesto luego irse a Cabarete o La Terrena. Siempre se me olvida esa parte. Sí, a Cabarete. A Cabarete, pero hubo una buena conexión entre nosotros y se quedó, o casi la secuestré. Qué bueno. O sea, que hubo un intercambio cultural y amoroso. Así es. Excelente. Entonces, cuéntanos, Oksana, eres ucraniana y viviste una situación que imagino que jamás estabas expectante de que eso te sucediera. Estuviste ahí en Ucrania por un proceso de una documentación que ibas a hacer, porque ya estás residiendo acá en la República Dominicana con tu esposo, pero fuiste allá a unos compromisos. Cuéntanos qué pasó, qué estabas haciendo antes de que tuvieras la posibilidad divina de poder salir del conflicto. Yo tenía como una semana en Ucrania ya. Yo fui allí a visitar mi familia y también para hacer mis documentos para pedir residencia aquí en República Dominicana. Y también antes de yo me fui allí, yo vi la noticia, que la noticia ya no está muy buena, que es posible que Rusia quiere atacar a Ucrania, pero nadie de ucranianos pensó que en realidad eso va a pasar. Y cuando yo estaba allí, ya una semana, el 24 de febrero a las 5 de la mañana, Rusia atacó a Ucrania, empezó a bombardear y como a las 8 de la mañana mi mamá me despertó diciéndome lo que está sucediendo. Y mi mamá me despertó y dijo que ya Rusia atacó a Ucrania y que empezó la guerra. Y en ese momento yo me entré como en pánico, me estaba muy nerviosa, preocupada y no sabía qué hacerlo, porque nunca pensé que en realidad algo así puede pasar en mi vida. Como no estaba lista para esto. Y decidí de una vez que tengo que salir, que tengo que dejar todo. Tomaste acción. Decidí que tengo que dejar todo, dejé mi maleta, mi cosa, solo cogí pasaporte. Y también yo estaba en la casa con mi mamá y mi mamá me dijo que tienes que ir rápido y tienes que regresar a República Dominicana. Sí. Sí, el próximo día, 25 de febrero, nosotros todos decidimos que ellos también tienen que dejar la casa y ir a Polonia para quedar allí es más seguro. De Polonia tomé un avión a Bélgica y desde Bélgica para acá. Oksana, mientras te encontrabas en ese proceso de movilizarte con un tren, luego un avión y poder salir ante una situación de tanta angustia y que no sabías lo que estaba pasando como tal y tenías temor,
Tu esposo me imagino que mucho más. Hubo un contacto directo y le explicaste la situación y él también viendo las noticias. Puede ser que también aquí fuera de madrugada en el momento donde estabas allá por la diferencia horaria. O sea, ese momento de incertidumbre, ¿cómo fue la comunicación? Sí, de una vez cuando mi mamá me despertó, en la mañana de una vez yo traté de comunicar con Erickson, pero sabía que aquí en República Dominicana era como las 3 de la noche. Y llamé a él, pero él estaba durmiendo y decidí llamar a la señora de servicio para que ella despierte a Erickson. Y ella como tocó su puerta tratando de despertar y así pudimos comunicarlo. Yo pude explicar lo que sucedió, lo que está pasando. Claro. ¿Cómo te sentiste, Erickson, en ese momento? Bueno, imagínate si a las 3 de la mañana te tocan la puerta cuando tú estás durmiendo. O sea, me asusté en principio porque tú te espantas cuando te despiertas de esa manera. Ya me está tocando la puerta, no sé lo que está pasando. Y lo primero que ella dice es que Oksana le está llamando. Oye, tú estás durmiendo y tú estás en un sentido de que todavía tú no puedes organizar tus ideas, no sé lo que está pasando. Hablo con ella y ella me dice entonces que ya Rusia está bombardeando en Ucrania, que empezó la invasión. Me preocupé mucho, estoy tratando de organizar las ideas, de tratar de calmarla y yo de tratar de entender también lo que está pasando, pues no lo creía y quería cerrar el teléfono para yo verificar en el celular las noticias y hice eso. Entonces verifico que de verdad ya había empezado a bombardear. De una vez la llamo y le digo que sí, que salga. Claro. Entonces ahí fue cuando ella decidió salir. O sea, ella estaba esperando para salir, solo Sí. hablar conmigo. Yo creo que ella se preparó, creo que me dijo unos 5 o 7 minutos y duró más tiempo para salir, era por hablar conmigo. Oksana Bokso huyó de Ucrania el 24 de febrero, el mismo día que los rusos entraron a su país. Su travesía inició de inmediato y es que al cruzar la frontera ucraniana es una travesía que le gustaría olvidar. Evidentemente fuiste fuerte y te llenaste de gallardía en saber de que tenías que tener valentía en salir rápido y lograr tu objetivo de escapar y gracias a Dios estás aquí con nosotros sana y salva en República Dominicana. Pero en ese momento mientras te trasladabas entre trenes y avión, ¿viste cosas extrañas en el proceso como de que se aproximaba una guerra? ¿Te encontraste con personas o situaciones que te asomaban de que había un conflicto ya? Sí, cuando salí de la casa ya yo vi en la calle muchísima gente y lo vi que la calle estaba parada, mucho tráfico, autobuses, trenes, todo está como parado. Difícil era encontrar un taxi para llegar a la estación de trenes. Y mucha gente haciendo filas en supermercados, en tiendas, cajeros automáticos para sacar dinero. Ya vi que la gente ya estaba preocupada y nerviosa y en pánico. Claro. Gracias a Dios estás aquí con nosotros, sana y salva con tu esposo. Y me comentaban que tienen muchos deseos de colaborar y ayudar a los ucranianos que están varados aquí. Estamos viendo cómo el presidente Luis Abinader también ha implementado acciones de poder ubicar casas de acogida, pero ustedes también han hecho cosas puntuales para ayudar a estas personas con necesidades. Cuéntenos un poco de lo que están haciendo actualmente. Sí, decidimos crear un grupo en WhatsApp y Telegram para ayudar a todos los ucranianos que están aquí varados, porque yo sé que en el país hay un promedio de 3.000 o más ucranianos que no saben qué hacer en esa situación, que ya están acabando su tiempo en hoteles y ellos no saben si regresar a Ucrania o qué hacer en esa situación difícil. Y decidimos crear un grupo para ayudar a todos los ucranianos con alojamiento, con lugares para quedar, con comida o otra ayuda que ellos necesitan. Excelente, Erickson. Cuéntame un poquito de toda esta gestión que están realizando. Sí, ya yo tengo una experiencia en esto de desastre. Yo en Nueva York era capitán de la Cruz Roja. Excelente. Tenía un equipo que nos dedicábamos a ayudar personas en fuego, otro tipo de desastres.
especialmente en un fuego, las personas lo pierden todo. De momento quizás no saben qué hacer con la familia, para dónde ir. Y la Cruz Roja en Nueva York, lo que hace en esos casos es que lo pone en un hotel. Y yo me encargaba de esa parte, de ayudar. Entonces, pensando en la situación que están aquí, por ejemplo, los que están de vacaciones, creo que aquí hay dos tipos de turistas. Está los que van a los resorts y están los mochileros, que de eso nosotros sabemos. Sí. Entonces, sé que el gobierno puede tener muy claro lo que está en hoteles, pero lo que está en el país, que no sabe dónde están, esos son los que a nosotros nos preocupan. Y que son personas que salen a viajar, como lo dije, mochileros. Y no tienen a nadie, no conocen que salen con muy pocos recursos, con muy pocos recursos. Entonces imagínate que tú estás en un país, tu plan es de regresar a tu país, pero ahora está en guerra, que tú no puedes regresar a tu país y ahora tú no sabes qué hacer y tienes muy pocos recursos. Entonces con ese grupo que creamos, tuvimos mucha aceptación de dominicanos que quieren ayudar. Ahora mismo tenemos un promedio de unas 50 familias dominicanas, ya sea de pocos recursos, mediano, de todo, que quieren abrir las puertas. Mira, le doy una habitación, personas que nos ofrecen apartamentos que tienen vacíos, personas que tienen villa. Mira, tengo una villa, tú puedes llevar 16, 14, 10 personas y dispuesto incluso a alimentarlo y todo esto. Entonces la aceptación ha sido muy grande y eso me demuestra lo solidarios que somos nosotros los dominicanos, me hace sentir muy orgulloso. Pero entonces ahora tenemos toda la ayuda, pero no tenemos a quién dársela, porque no tenemos el contacto en el Ministerio de Turismo, donde nos puedan decir, mira, estas son las personas que necesitan ayuda. La cónsul honorífica de Ucrania, ella no ha pasado un par de casos ya, pero también lo que ella tiene es muy poco, porque la mayor parte que ella tenía creo que se fueron ya a una fundación. Entonces ahora mismo tenemos los medios para ayudar, pero no tenemos las personas. Claro, entonces, ¿y han intentado hacer el contacto con el Ministerio de Turismo? ¿Nadie les ha respondido? Una persona de allá me dijo que me iba a poner en comunicación con una viceministra que está encargada de eso, pero no se ha comunicado con nosotros. Claro. Hemos tratado otras vías, pero sabes que es difícil llegar a los funcionarios en el gobierno. Sí. Y no queremos hablar con ellos para pedir, es lo contrario, queremos dar. Claro. Nosotros desde Frontal nos sentimos de verdad que conmovidos por la unidad de ustedes en primer lugar como pareja, porque me imagino, Erickson, que en ese momento de la travesía de Oksana te sentiste muy angustiado, independientemente de que pudo tomar la vía de transporte. Cualquier cosa puede pasar en medio de una guerra que ha tenido trascendencia global, pero gracias a Dios están aquí para poder ayudar a los demás. Entonces, en ocasiones es un poquito chocante cuando vemos que instituciones del Estado necesitamos de su colaboración para poder ayudar a los demás, y por eso hacemos un llamado al Ministerio de Turismo a que pueda colaborar con esta pareja, Oksana y Erickson, que son dos personas que simplemente quieren hacer esta ayuda humanitaria a esos ucranianos que están aquí en la República Dominicana, muchos dispersos, gente sin familia, sin conocer a nadie. Y es una situación que nos pone como hermanos, de que somos ciudadanos del mundo y que no importa de qué nación seamos, y también nos sentimos muy agradecidos de que te sientas acogida aquí en la República Dominicana, como una dominicana más. Sí, ya vivo aquí 5 años y ya me siento muy bien aquí, muy feliz que pude quedarme aquí y pude encontrar mi amor aquí. Y también me gustaría que si algunos ucranianos vieron ese programa, que también me gustaría que dejar a ellos un mensaje en ucraniano, porque no todos hablan español o inglés. Claro que sí, puedes dejarle un mensaje. Ми гостарія десір для українців, які зараз знаходяться в Домінікані, яким потрібна будь-яка допомога з житлом чи будь-яка інша допомога, можете доєднатися до нашої групи у WhatsApp і Telegram. І там ми вже маємо багато контактів домініканців, які готові вас розмістити у своєму житлі і на будь-який термін. І будь-яка інша допомога, яка вам зараз необхідна. Можете доєднатися до нашої групи за номером 1267 892 9350. Excelente. Finalmente nos gustaría saber tu opinión. Eres una ciudadana ucraniana que, independientemente que tal vez no seas una líder política o una persona de alta trascendencia, eres parte de este país. ¿Cómo visualizas esta situación que está afectando a todo el mundo, el presidente Putin, el presidente de tu país? O sea, ¿cuál es esa posición que fijas como una humilde ciudadana?
Sí, yo veo que es una situación muy difícil, no solo para ucranianos, pero esa guerra está afectando a todo el mundo. Y lo que está haciendo Putin, invadir a Ucrania y destruyendo todas las ciudades, es algo muy horrible. Y yo creo que todos los ucranianos ahora unimos y ayudamos a quienes necesitan ayuda. Y solo en ese tiempo tenemos que estar muy fuertes y vamos a pasar ese tiempo y espero que todo va a estar bien pronto. Tenemos esa fe, Erickson. Gracias de verdad por su tiempo y por estar aquí en Frontal, y esperamos que a través de nuestros medios, a través de Teleradio América y todas las redes sociales de nuestro programa Frontal, pueda llegarle este mensaje. Gracias por estar con nosotros. Al igual que Oksana, miles de ucranianos han entrado en Polonia huyendo de los combates que vive este país por la invasión rusa. Se espera que las cifras aumenten significativamente en los próximos días, según se vayan acercando las tropas rusas al oeste de Ucrania. El drama humanitario está encontrando respuesta por ahora en la sociedad, en las autoridades polacas. La mayoría de los que llegan a Polonia son familias separadas por la guerra, puesto que los hombres se han quedado voluntariamente u obligados por el gobierno de Ucrania para luchar contra el invasor ruso. Por ello, la mayoría son mujeres y niños que cruzan la frontera con pesadas bolsas o arrastrando maletas. Se les observa pendientes de sus teléfonos, informándose de las últimas noticias, contactando con sus familiares. Este niño cruzó solo la frontera de Ucrania con Eslovaquia, solo con una bolsa de plástico, su pasaporte y un número de teléfono escrito en la mano. Con su sonrisa cautivó a todos y le llamaron el héroe de la noche. Su mamá contó que es viuda y que como viven en la ciudad donde Rusia bombardeó la planta nuclear, envió a su hijo en tren, porque ella no puede dejar sola a la abuela, que no se puede mover sola. Muchas mujeres como ella tienen que despedir a su familia en la frontera porque deben quedarse en Ucrania. Es la guerra que ha dejado a muchas mujeres solas con la esperanza de que la separación sea temporal. La Organización de las Naciones Unidas cree que la guerra en Ucrania ha forzado ya el desplazamiento de más de 100.000 personas y en el futuro podrían correr la misma suerte entre 1 y 4 millones de ucranianos. Una guerra que no solo afecta a Ucrania, sino que mantiene al mundo en el filo de la incertidumbre. Gracias por estar con nosotros en este reportaje especial para Frontal y no olviden suscribirse a nuestras plataformas de redes sociales como @frontal con LG. Hasta una próxima entrega.